Imagínese caminando por un camino polvoriento, con el sonido distante de la batalla resonando en el aire, el ruido de las espadas, los gritos ahogados y el trueno de los carros de hierro se acercaban cada vez más. Sabes que está en juego el destino de toda una nación. Pero entonces, de repente, todo se queda en silencio. No porque la pelea haya terminado, sino porque la decisión de una sola persona quedó atrapada en el limbo del «y sí». ¿Y si Débora hubiera dudado? ¿Y si su voz profética, que resonó por toda la tierra, hubiera permanecido en silencio? ¿Qué sería de Israel, ese pueblo elegido por Dios, si la mujer que representaba la esperanza y la dirección hubiera dado un paso atrás? La batalla no es solo contra los enemigos que vienen con espadas y carros de hierro, sino contra las dudas internas, las voces que dicen, no puedo hacerlo, esto no es para mí. Débora enfrentó no solo un ejército, sino también el peso de liderar cuando nadie más se puso de pie. Ella era la juez, la profetisa, la guía espiritual de un pueblo que clamaba a Dios por liberación. Su voz fue el puente entre el cielo y la tierra, una respuesta divina a un grito humano. Pero ¿y si, en esa noche crucial, hubiera decidido que era más seguro no actuar? El silencio no sería solo un momento pasajero, sino un eco permanente de una oportunidad perdida. Mientras muchos estaban paralizados por el miedo, Débora se levantó porque sabía que su fuerza no provenía de ella misma, sino del Dios de Israel, el Dios que había librado a sus antepasados de Egipto, el mismo Dios que prometió que nunca abandonaría a su pueblo. Su sí al llamado divino fue el punto de inflexión entre años de opresión y la oportunidad de redención. Pero ¿y si ese sí hubiera sido un no? ¿Qué sería del pueblo que la vio como un faro en medio de la oscuridad? Débora no fue solo una líder. Ella fue un recordatorio vivo de que la fe en Dios puede superar incluso los temores más grandes. Pero si esa fe fuera reemplazada por la duda, ¿qué quedaría? Israel estaría condenado a más años de sufrimiento, su historia empañada por la ausencia de una victoria que nunca llegó. Y no sería solo la historia de esa generación la que sufriría las consecuencias. Las generaciones futuras también se verían privadas de un poderoso ejemplo de liderazgo, valentía y confianza en el Señor. Y entonces surge la pregunta que no podemos ignorar. ¿Cuántas veces también nosotros dudamos en decir sí al llamado de Dios? ¿Cuántas batallas en nuestras vidas quedan sin librar porque elegimos el silencio sobre la acción? Débora nos enseña que el liderazgo, el coraje y la fe no son lujos, sino necesidades urgentes en tiempos de crisis. Su historia es una invitación a reflexionar sobre el poder de una decisión y el precio del silencio. Entonces, si estás aquí y has sentido el peso de esta historia, quiero preguntarte algo muy especial. Deja aquí también tu sí. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Tu participación no es solo un gesto, es una oportunidad para difundir este mensaje, para lograr que más personas escuchen cómo la fe y el coraje pueden transformar vidas y cambiar el curso de la historia. Demos voz juntos a estas historias y sigamos aprendiendo de ellas. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. En la oscuridad de esa noche, mientras el silencio dominaba los campos de Israel, Débora estaba sola con sus pensamientos, enfrentando el peso de una decisión que no le concernía solo a ella. Ante ella no solo había espadas enemigas y carros de hierro, eran los rostros de hombres, mujeres y niños que llevaban años clamando por un libertador. Estaban las oraciones susurradas al Señor en las tiendas, los murmullos de esperanza y desesperación entre aquellos que habían conocido la tierra prometida, pero ya no la sentían como su hogar. Débora sabía que si se negaba, el precio sería más que una derrota militar. Sería el alma de una nación en sufrimiento prolongado. Mientras sus ojos exploraban la línea oscura del horizonte, los pensamientos de lo que estaba por venir
comenzaron a hacer eco en su mente. ¿Qué pasa si fallo?, ella pensó. ¿Qué pasa si nadie me escucha? ¿Qué pasa si nadie cree que Dios me eligió para esto? Estas preguntas, tan humanas y tan naturales, surgieron porque Débora entendió la gravedad del momento. Este no fue solo un movimiento estratégico, fue un acto de fe. Y como todo acto de fe, requería valentía. Débora también sabía que la vacilación podría significar décadas más de esclavitud, que su negativa podría hundir a Israel en un silencio aún más profundo, en el que la esperanza desaparecería por completo. Las generaciones futuras podrían crecer sin conocer la victoria, sin escuchar el canto de celebración que proclamaría el poder de Dios y el papel crucial que desempeñaba una mujer guiada por la voz divina. Fue esta noción de legado, de responsabilidad espiritual, la que la hizo luchar con sus dudas. Y mientras estos pensamientos la rodeaban, recordó las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Promesas de liberación, de tierras que manan leche y miel, de bendiciones que llenarían vuestros graneros. Promesas que parecían lejanas, pero que ella sabía que seguían vivas. Débora entendió que no estaba sola. El que la había llamado era fiel. No le exigió una fuerza sobrehumana, solo pidió obediencia. No necesitaba estrategias perfectas, necesitaba un corazón dispuesto. Al considerar la posibilidad de negarse, Débora no pensaba solo en ella misma. Estaba pensando en Barak, el comandante militar que ya estaba mostrando dudas, que había dicho que solo marcharía si ella iba con él. Pensó en los 30.000 soldados que nunca serían movilizados sin su liderazgo espiritual. Pensé en las familias que, sin una victoria, seguirían atrapadas en un ciclo de miedo y sumisión. Débora sabía que cada una de esas vidas estaba ligada a su respuesta. Un no de su parte borraría de la historia algo más que soldados. Borraría la oportunidad de Israel de experimentar la liberación y la renovación de la fe. Y eso es lo que hace que el peso de esta decisión sea tan impresionante. Débora no fue solo una figura histórica, ella fue un punto de inflexión. Su elección esa noche tenía el potencial de cambiar el curso de generaciones, de redefinir la forma en que la gente veía a Dios, a sí mismos y el papel de la mujer en su historia. Su presencia como juez y profetisa ya era una prueba de que Dios no actúa según las expectativas humanas, pero su respuesta al llamado sería el mayor testimonio de todos. Imagínense por un momento si Débora hubiera permanecido en silencio, si ella hubiera dicho que no era digna o que no era el momento adecuado o que alguien más calificado debería asumir el papel. Imagínese la ausencia de su voz profética. Israel continuaría bajo el yugo de Sísara y los años de opresión continuarían. Los campos seguirían siendo devastados, los niños crecerían sin saber qué era la libertad y el pueblo olvidaría lo que era confiar en el Dios que los había liberado de Egipto. Este silencio no sería solo el silencio de una mujer, sería el silencio de una nación entera que perdería el rumbo. Pero Débora optó por decir sí, eligió confiar en la promesa, el llamado y la provisión divina. Y esa elección no solo salvó a Israel en ese momento, resonó a lo largo de la historia. Nos enseña que incluso cuando enfrentamos nuestras mayores dudas, cuando nos sentimos inadecuados o inseguros, el llamado de Dios es suficiente. Su gracia es suficiente. Y, como Débora, estamos invitados a confiar en Él y responder con fe. El peso de la decisión de Débora esa noche fue más que la elección de liderar una batalla. Fue la elección de ser un instrumento de la voluntad divina, ser la voz que rompería el silencio, ser la luz en un momento de oscuridad. Por eso, hoy, al mirar su historia, nos sentimos inspirados a reflexionar. ¿Dónde dudamos en responder al llamado de Dios? ¿En qué áreas necesitamos decir sí con valentía, incluso cuando nos rodean el miedo y la duda? Antes de seguir reflexionando sobre la fuerza de este sí de Débora, quiero invitarte a pensar
¿Cómo has experimentado ya el poder de la confianza en Dios en tu vida? En los comentarios a continuación, deja tu respuesta. Débora me enseña que la fe es acción, o este mensaje me inspira a depender más de Dios. Tu contribución es una bendición para todos nosotros, ya que las historias de valentía y obediencia tienen el poder de inspirar y fortalecer aún más personas en este camino de fe. Difundamos juntos este mensaje transformador. Sin Débora, Israel habría quedado atrapado en las cadenas de la opresión, incapaz de imaginar un futuro de libertad. La victoria que conocemos hoy, el canto de alabanza a Dios que resonó en las colinas y los valles, se habría convertido en un amargo murmullo de derrota. Esa celebración, registrada en el capítulo 5 de Jueces, no habría sido cantada, y la fe del pueblo habría sido aplastada bajo el peso del silencio. No se trata solo de una batalla perdida. Sin Débora, el impacto se sentiría profundamente, afectando la cultura, la espiritualidad y la comprensión misma del papel que el liderazgo femenino podría desempeñar en el plan divino. Piensa en las generaciones que siguieron. Piense en Rahab, Esther, Judith y todas las mujeres que encontraron fuerza e inspiración en los ejemplos que les precedieron. El papel de Débora como líder no fue un hecho aislado. Fue un mensaje a lo largo del tiempo de que Dios no está limitado por las normas humanas. Él elige a quienes confían en Él, independientemente de su género o estatus social. Sin ella, el testimonio de que una mujer puede ser llamada, empoderada y utilizada para la gloria de Dios se habría perdido o nunca habría existido. La ausencia de Débora significaría más que la falta de una victoria militar. Significaría un vacío en la narrativa de la historia sagrada, un vacío en la inspiración de los futuros líderes, un vacío en la visión de lo que es posible cuando alguien responde al llamado de Dios. El pueblo habría permanecido fragmentado, las tribus desunidas, incapaces de actuar como un solo cuerpo. No habría unidad, no habría fuerza colectiva y habría desaparecido el ejemplo de que la fe en Dios trasciende las limitaciones humanas. Sin Débora, el impacto en la moral de la gente sería devastador. Imagínese a mujeres que, ya oprimidas por las fuerzas enemigas, también lo serían por su propio pueblo, que no verían la posibilidad de liderazgo en sus manos, que no reconocerían en sus voces el eco de la voluntad divina. Sin su ejemplo, ¿cuántas niñas crecerían creyendo que eran solo espectadoras de la historia de Dios? ¿Cuántos de ellos se atreverían alguna vez a soñar con liderar, profetizar, ser catalizadores del cambio divino? La historia de Israel, tal como la conocemos, se reescribiría de manera muy diferente. No habría ningún canto de alabanza después de la victoria. Habría arrepentimientos por la derrota. No habría celebración de la fuerza que viene de Dios a través de Débora. Quedaría un amargo recuerdo de las oportunidades perdidas. Y lo peor es que ese silencio femenino no habría impactado solo a esa generación. Habría resonado en los siglos siguientes, disminuyendo el espacio de la mujer en la historia de la fe y relegando su voz a un papel secundario, cuando Dios claramente eligió a Débora para ser una de las voces principales en un momento crucial. El silencio de Débora de haber ocurrido habría sido más ensordecedor que cualquier grito de derrota, porque este silencio no solo representaría una batalla perdida, sino una generación entera sin testimoniar la fidelidad de Dios de una manera tan clara y poderosa. Sin él, el legado espiritual de Israel habría estado incompleto. La verdadera victoria que hoy conocemos, con sus cantos y su reafirmación de la soberanía divina, sería reemplazada por una historia de fracaso, división y olvido de lo que significa confiar en el Señor sobre todas las cosas. La historia nos muestra que el liderazgo de Débora no solo salvó a su pueblo en ese momento, sino que también abrió puertas para que otras voces femeninas se alzaran en el futuro.
Rahab, Esther y Judith no aparecieron de la nada. Sus acciones, su fe, se basaron en los cimientos de líderes anteriores como Débora. Sin ella, sin su ejemplo, sin su sí al llamado de Dios, la historia de las mujeres de fe hubiera sido muy diferente, y esto tendría repercusiones hasta el día de hoy. Mientras reflexionamos sobre el impacto de Débora, quiero saber de usted. En los comentarios a continuación escribe: Débora me inspira a confiar en Dios, o el liderazgo de Débora es un ejemplo para todas las generaciones. Tu participación nos ayuda a difundir este mensaje y animar a más personas a descubrir el poder transformador de la obediencia a Dios. Con tu ayuda, seguiremos compartiendo historias que fortalezcan nuestra fe y nos acerquen al plan divino. Cuando pensamos en una batalla, imaginamos ejércitos enfrentados, espadas cruzándose, flechas cortando el aire. Pero hay batallas que comienzan mucho antes de que se muevan las tropas. Estas son las batallas invisibles que se libran en los corazones y las mentes, donde la duda y el miedo intentan afianzarse incluso antes de que se asesta el primer golpe. Esta fue exactamente la batalla que enfrentó Débora antes de convertirse en la voz que guiaría a Israel a la victoria. Sin embargo, ¿y si en esa noche crucial hubiera permitido que prevaleciera el miedo? ¿Y si hubiera elegido el silencio en lugar de dar la orden decisiva de atacar el monte Tabor? Sin el liderazgo de Débora, el general Sísara habría continuado su despiadada campaña de destrucción. Su ejército, formado por 900 carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de la época, habría seguido saqueando pueblos, devastando campos y sometiendo a familias enteras. Estos vehículos, que simbolizan el poder absoluto y la invencibilidad del enemigo, serían suficientes para sembrar el pánico en cualquier tropa ordinaria. Sin una estrategia clara, sin un líder que inspire y dé mando, el pueblo de Israel estaría a merced de esta fuerza abrumadora. Además, la ausencia de la voz de Débora en el momento adecuado significaría mucho más que la continuación de la opresión militar. Significaría la muerte de la profecía que anunciaba la liberación. La palabra de Dios transmitida por Débora no fue solo una promesa de victoria. Era la afirmación de que el Señor todavía estaba con su pueblo, aún guiando sus pasos y aún cumpliendo sus promesas. Sin su liderazgo, esta profecía permanecería suspendida, nunca se cumpliría, y la confianza del pueblo en la fidelidad de Dios podría desvanecerse. Las consecuencias de tal silencio serían devastadoras no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón y el alma de una nación. El miedo se arraigaría aún más profundamente. La desesperación se convertiría en la compañera constante del pueblo, y la fe en un Dios liberador podría convertirse en un mero recuerdo lejano. Después de todo, a veces el mayor peligro no es la guerra que vemos, sino el silencio que permite que el miedo tome decisiones por nosotros. Piense en el impacto que esto tendría en la próxima generación. Los niños crecerían escuchando historias de un Israel que nunca ganó, de un pueblo que, aunque elegido por Dios, no encontró la fuerza para romper sus cadenas. Estos niños, que podrían haberse inspirado en la victoria de Débora y en el canto que celebraba la intervención divina, crecerían sin presenciar lo que Dios puede hacer cuando su pueblo confía en Él. Sin el coraje de Débora, la historia de Israel perdería uno de sus momentos más luminosos, dejando un vacío que ninguna otra narrativa podría llenar. Además, el liderazgo de Débora no fue solo estratégico, era espiritual, moral y cultural. Sin su presencia, no habría prueba de que Dios elige a quien quiere, sin importar el género, para llevar a cabo su obra. No habría evidencia de que una mujer pudiera liderar, inspirar y obtener una victoria decisiva. Este ejemplo, que resonó en la historia de Israel y se reflejó en figuras como Esther y Judith, sería borrado. Sin Débora,
El silencio femenino no sería solo una cuestión de ausencia de liderazgo, sería la perpetuación de un ciclo de sumisión e invisibilidad. Y aquí está el punto central. Cuando Débora habló, rompió ese silencio. Ella se convirtió en la voz que llamó a Barak a la acción, que inspiró a los soldados y que le dio al pueblo la seguridad de que Dios estaba con ellos. Pero si esa voz hubiera permanecido en silencio, la batalla que hoy conocemos como una victoria histórica sería recordada solo como una derrota aplastante. El monte Tabor, que se convirtió en escenario de un milagro, solo sería un recordatorio de las oportunidades perdidas. Incluso si Barak, por algún impulso aislado, hubiera intentado confrontar a Sísara por su cuenta, la historia sugiere que su vacilación inicial reflejaba una dependencia de la presencia de Débora. Sabía que su fe y determinación provenían en gran parte de la seguridad que le brindaba su liderazgo. Sin Débora, Barak no tendría la confianza para seguir adelante. Y sin este avance, los carros de hierro de Sísara seguirían reinando de forma suprema. La batalla invisible, por tanto, no se libró solo en el campo físico. Se combatió en el campo espiritual y psicológico. La batalla contra el miedo, la duda y el conformismo. Débora ganó esta batalla diciendo sí al llamado de Dios. Pero si hubiera perdido esta lucha interna, el precio habría sido incalculable. El pueblo de Dios permanecería cautivo, la fe se debilitaría y la historia de Israel perdería uno de sus mayores testimonios de que Dios levanta líderes valientes en tiempos de necesidad. Por ello, me gustaría proponerte una reflexión sobre tu recorrido personal. ¿Cómo has afrontado momentos en los que el miedo intenta apoderarse de tus decisiones? ¿Alguna vez ha estado en situaciones en las que sintió el llamado a actuar, pero dudó debido a la inseguridad o la incertidumbre? Débora nos muestra que muchas veces el mayor obstáculo no está fuera de nosotros, sino dentro. Es el peso de la duda que nos paraliza y nos impide avanzar en el propósito de Dios. Ahora quiero invitarte a compartir tu perspectiva. En los comentarios a continuación, responda: el ejemplo de Débora me desafía a ser más valiente, o Débora me recuerda que Dios guía mis pasos. Tu contribución puede inspirar a otras personas a abrazar también la fe y el coraje que transmite esta historia. Débora es un ejemplo atemporal de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar no solo la vida de una persona, sino el destino de todo un pueblo. Su valentía no solo llevó a Israel a la victoria sobre Sísara, rompió paradigmas e inspiró a generaciones a levantarse en tiempos de crisis. Cuando miramos su historia, vemos mucho más que una batalla ganada. Vemos un legado espiritual y cultural que continúa influyendo en nuestras vidas hoy. Ella no era una figura que simplemente lideraba en el campo de batalla. Ella condujo al corazón de la gente. Débora demostró que el liderazgo no se basa en la posición o el título, sino en la capacidad de escuchar la voz de Dios y actuar con confianza. En una época en la que el liderazgo femenino era poco común, ella demostró que el Señor usa a quien desea para cumplir sus propósitos. Su vida nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder humano, sino en la obediencia a la voluntad divina. Pensemos en las mujeres que la siguieron. Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Judith, que se enfrentó a un enemigo temible con astucia y fe. María, Madre de Jesús, cuya obediencia a Dios trajo al Salvador al mundo. Cada uno de ellos encontró inspiración, directa o indirectamente, en ejemplos como Débora. Su historia resuena como un recordatorio de que el liderazgo espiritual y el coraje no tienen límites de género, edad o estatus social. Nos recuerda que cuando confiamos en el plan de Dios, podemos superar nuestros mayores desafíos e inspirar a otros a hacer lo mismo. El legado de Débora también nos desafía a identificar a las Déboras en nuestras propias comunidades.
¿Cuántas mujeres tienen hoy el potencial para liderar, pero permanecen en silencio porque no creen que puedan marcar la diferencia? ¿Cuántas Déboras modernas necesitan un poco de aliento, un recordatorio de que Dios puede usarlas poderosamente sin importar las barreras que enfrenten? Tu historia no trata solo de lo que pasó hace miles de años. Se trata de lo que podría suceder ahora si más personas siguieran su ejemplo de fe y acción. Débora nos muestra que cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en quienes nos rodean. Ella nos enseña que, siendo fieles al llamado de Dios, abrimos el camino para que otras voces sean escuchadas. Su liderazgo rompió el ciclo de opresión en Israel, pero también plantó una semilla de esperanza y renovación. Hoy, estamos llamados a continuar ese legado, a apoyar y alentar a las Déboras que nos rodean, a reconocer el poder transformador que la obediencia a Dios puede traer a nuestra comunidad y al mundo. Así que ahora te toca a ti. ¿Quiénes son las Déboras en tu vida? Comparte en los comentarios el nombre de una mujer que te inspira, que te anima a tener fe y seguir adelante. Hermano, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a difundir este mensaje e inspirar a más personas a seguir el ejemplo de Débora. Y estad atentos, porque el siguiente video ya aparece en vuestra pantalla y será aún más emocionante. No te lo pierdas. Nos vemos allí. Quédate con Dios.